Se ha desatado pues esta polémica en la cual ya el presidente de la República ha visto en la necesidad de responder. Y bueno, primero vamos a ver si es que las palabras que se han dicho se han sido sacadas de contexto, como siempre hacemos los medios de comunicación. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, sobre todo que permite aclarar las cosas. Sí, a ver, primero, ¿se sacaron de en contexto esas declaraciones, esa exposición? Claro que sí, porque efectivamente al pueblo, lo que yo traté de decir en ese momento, y si se toma todo el discurso así es que al pueblo no se le hace caso en función de la propuesta del presidente, porque gobernantes y gobernados están sometidos a la Constitución. Y el presidente sabe, y los parlamentarios también saben, que un adelanto de elecciones es una medida absolutamente inconstitucional. Entonces, si la medida es absolutamente inconstitucional, hay que desechar la propuesta que él supuestamente dice que viene del pueblo. ¿En qué viola la Constitución una propuesta de adelanto de elecciones, que es una reforma constitucional simplemente y que tiene que seguir un proceso en el Congreso? Bueno, lo que pasa es que la medida es inconstitucional porque nuestro sistema presidencial establece plazos de 5 años. Hay periodos constitucionales de 5 años en los cuales el presidente no se mueve, pero puede renunciar, y el Parlamento no se mueve hasta nuevas elecciones. Entonces, si la medida fuese constitucional, entonces el presidente podría convocar elecciones. Lo que el presidente quiere es que el Parlamento apruebe una suspensión de la Constitución por 4 meses, en las cuales no sabemos qué va a regir, en virtud de la cual vayamos a una elección de donde no sabemos a quiénes vamos a elegir. No hay reglas de juego, ni siquiera la ley de partidos políticos no hay campañas. Se ve si es aplicable. Hoy día estaba viendo de que al parecer ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones está vendiendo kits electorales. O sea, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, ¿a dónde nos está llevando el presidente? Y claro, entonces, si el pueblo es el que le está diciendo eso, oiga, ¿usted cómo le va a hacer caso al pueblo? La presidenta de CONFIEP dijo, cuando asumió el cargo y estuvo el presidente ahí, que a veces el director de orquesta tenía que dirigir la orquesta de espaldas al pueblo. Exacto, claro. Digamos, es lo mismo, pero con otras palabras. Lo que pasa es que de repente mi estilo es decir operar sin anestesia, ¿no? Y el presidente me ha respondido porque ha entendido muy bien que el disparo iba hacia él. ¿No es cierto? Porque los populismos, como las dictaduras, producen más corrupción, porque no hay controles, no hay libertad de prensa. Y entonces ir a un salto al vacío, y además el discurso del presidente es absolutamente contradictorio, porque como hemos visto en este pasaje de su entrevista, el presidente dice, vamos a adelanto de elecciones y vamos a trabajar por nuevas instituciones. ¿Cómo vas a trabajar por nuevas instituciones si ya te vas? Y las instituciones no se crean ni se construyen de la noche a la mañana. Digamos, la democracia nos está costando mucho y la democracia implica básicamente el Parlamento. Sin Parlamento no hay democracia. A nadie podemos estar absolutamente en desacuerdo con la conducta y el procedimiento de algunos parlamentarios, porque tampoco vamos a generalizar. Y podemos incluso hasta llegar a la conclusión de que este Parlamento ha perdido digamos, algo de legitimidad. Pero eso no nos obliga ni implica que tengamos que traicionar la Constitución. La reforma, si el presidente dice que habla de reformas institucionales, bueno, hay que acortar el mandato de los parlamentarios, hay que permitir la renuncia, o también podríamos ir hacia una, por ejemplo, recomposición del Parlamento por tercios cada 2 o 3 años. Con lo cual se podría dar un poco de respiro. Además, ¿no? Se confunde muchas veces con los sistemas parlamentarios, ¿no? Empiezan a mover, mira que en Canadá, mira que en el Reino Unido. Son sistemas parlamentarios que no tienen nada que ver con No, ese es un absoluto desconocimiento, porque en los sistemas parlamentarios, por ejemplo, no hay elecciones presidenciales. Lo que hay son elecciones parlamentarias. Y es del propio Parlamento de donde sale el jefe de gobierno. Claro. Entonces, cuando el jefe de gobierno pierde el apoyo del Parlamento, se disuelve y del propio Parlamento vuelve a salir el nuevo jefe de gobierno. Pero en los sistemas presidenciales como el nuestro, los periodos constitucionales, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, son incólumes. La salida constitucional que nos indica es la que nos está diciendo, es o renuncia del presidente o reforma en los otros aspectos con respecto digamos que además no puede regir de manera retroactiva.
Exacto, también ese es otro tema. Y por último, además, no se puede plantear cuestión de confianza para pedir que el Parlamento se vaya, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que la cuestión de confianza es abierta, incluye las propuestas legales y constitucionales, pero ha dicho que sean necesarias para realizar la gestión. No, pero el papel aguanta todo. Pero ¿qué gestión puede hacer un presidente que quiere irse? A ver, entiendo, coincido, ¿no? Como la vez pasada el Premier convoca a los voluntarios por el Bicentenario. Dios mío, que es una coherencia. Es totalmente incoherente. Si te vas, ¿para qué convocas voluntarios? No hagas eso. O sea, más bien renuncia. Y en este caso también, sí, porque dice, vamos a irnos todos, pero al mismo tiempo dice, vamos a seguir trabajando para mejorar las instituciones. Si tú ya te vas, ¿cómo vas a trabajar por las instituciones? Eso es demagogia, efectivamente, pero... Populismo total. ¿Cuál sería en este momento la salida constitucional más clara? ¿La renuncia al presidente? Bueno, digamos... ¿No la va a hacer? Exacto. Entonces, ¿qué está buscando? Porque, digamos, si él piensa que... No la va a hacer y va a pedir la cuestión de confianza. O sea, no tiene sentido, porque si él piensa digamos, la única salida constitucional, absolutamente constitucional, indiscutible, es que él renuncie, Mercedes Arauz renuncia, y el presidente del Congreso se vea obligado a convocar el caso de Valentín Paniagua. Eso es la salida constitucional que, digamos, se tendría que respetar. Pero una cosa es disolver el Congreso y otra cosa es cerrarlo. Ya. Pero la realidad es que el presidente Martín Vizcarra, primero, como se han visto las cosas, la Comisión de Constitución va a emitir un informe, va a ir a la votación del Pleno, no tienen los votos. No tienen los votos. Estamos con los tiempos prácticamente que se van a cumplir a fin de mes, además que el presidente ya adelantó de que si no es así, esto se cierra. Estamos ante una colisión, porque también está la posibilidad de que el Congreso le haga, de que se le haga una denuncia constitucional al presidente por infracción de la Constitución, pero son interpretaciones. El tema es que él también va a someter su cuestión de confianza. Él no le va a dar trámite el Congreso, entonces. Y ahí pongámonos en el escenario más positivo, que sería que plantee la cuestión de confianza y el Parlamento no se la acepte y él disuelve la representación nacional, pero siempre va a quedar la comisión permanente y él no puede irse. Y él dice que él quiere irse con todos. Entonces no va a haber adelanto de elecciones, como él quiere. Y va a gobernar con una comisión permanente que tendrá que seguir haciendo el control. ¿Y por qué es que la Constitución prevé esa situación de que la comisión permanente no se va? Porque tiene que garantizarse un principio que es fundamental en las democracias, que es el principio de la división de los poderes. Entonces, lo demás es puro populismo. O sea, ¿y cuál es el sentido de mi frase? El sentido de mi frase es, oye, presidente de la República, a ti se te ha puesto ahí para gobernar. Y parte de la función de gobernar es decirle al pueblo qué cosas se pueden hacer y qué no. Educarlo. Educar es parte también de la labor por la cual se lo ha elegido. Además lo hemos elegido para gobernar. Acá usted acaba de ver en el canal cómo ya el presidente, el gobernador regional de Arequipa le ha dicho póngase a trabajar. Porque el presidente es obvio que no está trabajando porque estamos viendo que inaugura obras que no están terminadas. En ese mismo discurso que hemos visto, el presidente dice que va a inaugurar esa obra, pero que el próximo año recién se va a hacer... afirmados, trochas... sí, y en este caso ha señalado que el próximo año se va a aprobar el estudio de... ¿Qué recurso le queda a la población? Nuestro Congreso, que hay una realidad, doctor Mejía, es que se encuentra bastante desprestigiado y la institución presidencial también. Absolutamente. Hemos visto cuánto ha bajado en popularidad la medida del presidente, con lo cual la población responde. Muy hábil el gobernador de Arequipa, muy hábil porque está representando una línea de... ¿Sabes qué? Acá nosotros nos quedamos con la papa caliente mientras ustedes están agarrando a patadas y tenemos que seguir adelante. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Como ciudadanos, bueno, exigir efectivamente que el presidente reflexione
que el Congreso esté a la altura de las circunstancias, que no se deje avasallar, como la vez pasada que permitió, digamos, bajo la amenaza de la cuestión de confianza, reformas constitucionales que hasta la fecha no se han cumplido. La Junta Nacional de Justicia no funciona. Entonces, no tenemos jueces que puedan ser ratificados, evaluados o nombrados. Entonces, esa reforma fue un fracaso total. Correcto. Y para terminar, ¿se ratifica en que el pueblo no hay que hacerle caso al pueblo? Al pueblo se le escucha. Y al pueblo se le hace caso si es que tiene razón. Pero digamos, por ejemplo, el pueblo los profesores quisieran ganar 15.000, 30.000 soles. La población quisiera que el impuesto general a las ventas no sea 18, porque es muy alto, en Estados Unidos es 8%. Y es probable que también la ciudadanía esté pidiendo pena de muerte para los que roban celulares en las calles, para los que violan a los niños, pero la Constitución no lo permite, ni los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, ¿los derechos se mandan de la Constitución o los derechos son inherentes a la persona? Los derechos son inherentes a la persona, pero el problema es que cuando entramos a la sociedad, entramos a un orden. Ese orden es jurídico. Y el orden jurídico tiene como elemento fundamental limitar el derecho. En latín es dirito, que significa camina derecho, camina por el camino que te estoy marcando. Entonces los derechos, una vez que son naturales, intrínsecos a la persona, ingresan en la Constitución y son reconocidas por ella, ingresan ya no como derechos absolutos, sino como fundamentales. Y en ese sentido tienen límites que nacen de la ley, los límites que nacen de los derechos de la otra persona y los límites que nacen de la propia Constitución. Correcto. Muchas gracias. Ha sido Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional, que estaba en el ojo de la tormenta, apoyado por unos y también atacado por guaripoleras, ¿no? Las guaripoleras le han salido a la yugular. No, siempre, digamos, cuando uno toca carne va a encontrar, se va a poner en el medio, ¿no? Los que lo apoyan y los que están en contra. Muchísimas gracias.